Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y hoy vamos a hablar sobre el estado de la economía. Por supuesto, nunca es fácil pronosticar, mucho menos con tanta incertidumbre respecto al problema que causa todo esto, la epidemia, pero vamos a tener un invitado de lujo que en general es bastante acertado en sus pronósticos, pero ciertamente es los mejores para explicar qué está sucediendo. Bienvenido, Raúl Feliz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Federico. Buenas, Raúl. Pues Raúl, gracias por estar con nosotros. De bote pronto, tu pronóstico de crecimiento para México este año. Menos 7%. Menos 7%. Correcto. ¿Y cuánto crees tú que va a estar creciendo Estados Unidos o decreciendo? Estados Unidos va a estar entre el 5 al 6, como 5,5 más o menos. O sea, no tanto más mal que Estados Unidos. Así es. Y para el año entrante, ¿de qué rapidez piensas que va a ser el rebote? Pensamos que 3% de crecimiento, que es insuficiente para el tamaño del golpe que vamos a recibir en el 2020. La siguiente pregunta era, ¿cuándo recuperaremos el nivel de crecimiento que teníamos o el nivel de actividad económica que teníamos al arranque de este año? Bueno, a ver, si el crecimiento solo es 3% el próximo año y posteriormente regresamos hacia 2,5, pues nos llevaríamos casi 2 años y medio hacia finales de 2022. Estaríamos regresando donde estábamos a principio de este año. Es decir, Raúl, que entonces, para todo fin práctico, podríamos terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%, por ahí más o menos. Pues en un escenario moderadamente optimista, sí. Porque el año anterior, el 2019, no se creció. El crecimiento fue menos 0,13%. Entonces estaríamos pensando que este año se caerá 7%. Los próximos 2 años serán de recuperación. Ya se fueron 4 años. Entonces quedarían 2 años de crecimiento de 2%. Creo que incluso sería inferior al 1% para todo el sexenio promedio. Y en términos de empleo, ¿cómo ves la destrucción de empleo este año, Raúl? Bueno, mira, nosotros tenemos una estructura de un mercado de trabajo diferente a de los países desarrollados, en el sentido de que más de la mitad de nuestro empleo es informal. Entonces, este tiene un mecanismo de ajuste diferente al que tiene un mercado formal. Pero si me refiriera a los empleos registrados en el Instituto de Seguridad Social, en el IMSS, yo creo que el segundo trimestre vamos a ver pérdidas acumuladas del orden de los 600 a los 700,000 empleos formales. Ya en el mes de marzo se perdieron 130,000 empleos formales. Así que yo, haciendo una estimación, creo que este año podríamos perder entre 700 y 1,000,000 de empleos formales en una situación muy, muy difícil, porque precisamente lo que hemos tratado es de ir aumentando la formalidad del empleo. Muchas de estas personas que perderán el empleo formal no se pueden quedar sin generar ningún tipo de ingreso, así que estarían ingresando a la informalidad. Pero no iba a crear el presidente 2 millones de empleo este año, Raúl. Bueno, eso dice en un decreto que se crearán 2 millones de empleos, pero no me convence de que así vaya a ser, o por lo menos no van a estar registrados en el IMSS. Ahora, Raúl, una pregunta. Hay una serie de apoyos directos que han salido de la Presidencia de la República. Estos apoyos, ¿en qué grado realmente suponen una recuperación del consumo o una menor pérdida de la capacidad de consumo? ¿Cómo ves esos apoyos? Bueno, mira, hay ahí me parece una confusión al entender qué es lo que la economía requiere en este momento. De hecho, en el informe de las finanzas públicas del primer trimestre, esos apoyos se enumeran y si uno suma, encuentra uno que valen 125,000 millones de pesos. No es una cantidad insignificante, pero es aproximadamente 1,3, 1,5% del Producto Interno Bruto. ¿Anualizándolos o por el trimestre? No, acumulados en todo el año. Es el valor de esos programas anunciados por Hacienda. Para mí es un estímulo muy pequeño
se queda muy corto del promedio mundial, que es de un 6%, desde luego muy corto del que tienen los países desarrollados, que es más de 6%, pero también corto con respecto a otras economías emergentes similares, donde estos apoyos promedian cerca de un 3%. Creo que sí va a ayudar, pero no en la magnitud que yo creo que sería necesario hacer. Por lo tanto, creo que nos quedamos en la parte fiscal de estímulos en México muy, muy corto en comparación a lo que es necesario y en comparación a lo que están haciendo otras economías similares. Ahora, Raúl, lo estás diciendo con toda claridad. En otros países, los apoyos para mantener la planta productiva más o menos funcionando han llegado, en el caso de Alemania, rebasa los 2 dígitos del PIB. En México, el apoyo, las últimas cifras, son cuando más 0.3% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es tu posición con relación a ir hacia una deuda? Hay muchos que propugnan por esto y yo creo que tienen a su favor muchos argumentos, ¿no? Bueno, mira, yo soy partidario, nunca es bueno tener deudas en términos abstractos, pero hay circunstancias donde es necesario tener deuda. Y yo creo que este es el mejor ejemplo, porque además no creo que expandir un poco la deuda del sector público le vaya a hacer un gran daño a la economía, por lo siguiente. En un entorno como este, de tanta incertidumbre, el sector privado ahorra. Es decir, el sector privado deja de gastar, deja de invertir. O sea que los recursos que estaría usando el gobierno para estimular y mantener un mínimo, un piso mínimo en la economía, son recursos que el mismo sector privado gustosamente le va a prestar al gobierno. Me parece que la renuencia del gobierno a gastar en esta circunstancia es inexplicable para mí. Entiendo bien que esto tiene que ver un poco con la historia. Los rescates, los salvamentos en México, pues han ganado una muy mala reputación. Y el presidente, pues, parece que no cree que él sea capaz de hacer algo diferente a lo que fueron el FOBAPROA y otros programas que él considera de la vieja economía neoliberal. Ahora, a mí me sorprende en tu pronóstico, Raúl, que Estados Unidos, que va a gastar una gran cantidad de dinero, todavía su economía va a decaer alrededor del 5%, y México, que no va a ser gran cosa, solo 2 puntos menos que Estados Unidos, cuando en la crisis del 9 el diferencial fue bastante más amplio y en México hicieron más cosas. ¿No estás sobreestimando uno o subestimando el otro? Bueno, vamos a decir, el escenario del 7% es un escenario base. Hay que reconocer que en este momento es muy difícil poner números por la incertidumbre. Hay muchísimas cosas que no sabemos y que de eso va a depender qué tan rápido pueda la economía renormalizar, volver a reabrir, etcétera. Si me dijeras un rango, yo te diría que en la parte negativa, si las cosas aquí nos tenemos que encerrar por más tiempo, las acciones que ha hecho Banco de México, muy bien, hay que decir, Banco de México ha hecho lo correcto, no funcionaran como se espera, pues la caída en un escenario pesimista podría ser hasta de un 10%. Sin embargo, todavía creo que no tenemos elementos suficientes, más allá de manifestar que esa es una posibilidad, para apoyar esta hipótesis contra la otra. Te recuerdo algo, Carlos, la economía norteamericana es más una economía de servicios. 70, 75, casi 80% de la economía es servicios. En México es 60%, 65%, y muchos de los servicios son del sector informal, que se siguen prestando de todas maneras. Creo que eso hace la diferencia en mis estimaciones con respecto al patrón histórico. Ahora, Raúl, hemos estado hablando, digamos, de la condición general del paciente llamado economía, pero si nos vamos rama por rama, el asunto puede ser terrible. Por ejemplo, la industria turística en nuestro país podría tener una caída estrepitosa. Líneas aéreas, no solo en México, en el mundo se está hablando de una crisis de la cual difícilmente se recuperará, porque incluso ya en el proceso de salida, pues habrá ciertas medidas de cautela sanitaria
que impiden que las líneas aéreas puedan regresar a la normalidad de tener vuelos totalmente llenos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves tú a los distintos actores económicos, las exportaciones, por ejemplo? ¿Qué ves de ahí? Hubo una carta hace poco de un grupo de senadores al presidente Trump exigiéndole que hubiera una petición a México de mantener ciertas plantas industriales activas. ¿Cómo ves esa parte de la productiva? Curiosamente, esa es una de las razones por la que no soy tan pesimista. No espero mucho de los programas domésticos de apoyo a la economía. Claramente, el lado fiscal se está quedando muy, muy corto, aunque el monetario creo que está actuando bien. Donde yo espero que va a venir el verdadero estímulo para recuperar la economía en el segundo semestre es de los estímulos a la demanda en los Estados Unidos. En la medida que la economía norteamericana comience a crecer a partir del tercero o el cuarto trimestre, con un peso sumamente competitivo y con la facilidad que nos da la vecindad con los Estados Unidos, creo que vendrán pedidos importantes para nuestra industria. Y eso creo que es lo que va a reactivar a la economía mexicana. Es una reactivación inducida por la demanda externa más que por la demanda interna, lo que me hace ser no tan pesimista. En ese contexto se van a agudizar aún más las diferencias regionales, porque otra vez van a crecer los estados vinculados al Telecán y los estados que el presidente querría rescatar se van a seguir rezagando. Sí, lo veo así claramente y sobre todo porque la apuesta al desarrollo de la infraestructura petrolera en el sur, pues no va a funcionar. Ya no iba funcionando aún con precios del petróleo a como estaban a principios de año, y mucho menos a precios del petróleo como los que están ahora y que seguramente continuarán por lo largo de este año. Entonces creo que el gobierno se va a quedar sin recursos suficientes para apoyar el sureste y desafortunadamente creo que tienes razón, van a acentuarse las diferencias regionales. Pues Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos, un gran gusto tenerte, esperemos que te equivoques por el otro lado, que crezcamos más, pero nunca te cobraremos un mal pronóstico, que son casi imposibles de dar. Muchas gracias. Raúl, mil gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.